Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión volvemos a contar con nuestro amigo Llavero y lo que vamos a intentar hablar, vamos a ver, imaginaros que por falta de tiempo, por falta de días para entrenar o porque no tenéis un gimnasio a mano, pues tenéis que entrenar solo 2-3 días en semana y tenéis que hacer en ese mismo día todos los grupos musculares. ¿Qué ejercicios yo os recomendaría? Vamos a buscar ejercicios en los que involucren con un solo ejercicio la máxima cantidad de grupos musculares posibles y dentro del grupo muscular que estamos trabajando la máxima cantidad de fibras. Para ello vamos a buscar ejercicios complejos, ejercicios que no sean de aislamiento y ejercicios multiarticulares, ¿de acuerdo? Vale, la idea es coger la máxima, que ese ejercicio nos repercuta en la máxima producción de hormonas anabólicas posibles, la máxima destrucción muscular. Como ejercicio para pecho vamos a elegir el press de banca plano con barra. ¿Por qué? Con barra porque nos va a dar una mayor estabilidad. Y press de banca plano, también nos podría servir un declinado, porque es el que va a reclutar la máxima cantidad de fibras musculares. La máxima cantidad de fibras en el pecho las tenemos en la parte media inferior. En la parte superior, la zona clavicular, solo tenemos un 19% de las fibras respecto a todo el resto del pecho. Por lo tanto, vamos a trabajar más la parte media y la parte inferior con este press de banca, ¿de acuerdo? Como estos ejercicios son tan complejos, no es una rutina adecuada para un principiante. Vamos a meter movimientos como una sentadilla, que para una persona que está empezando no es lo más adecuado, por la complejidad del movimiento, ¿de acuerdo? Entonces esto para gente pues, que ya lleva un poco de más de tiempo y que por cierto motivo tiene que hacer un full body en un mismo día, todo, claro. Como ejercicio para la espalda vamos a trabajar uno que involucre la mayoría de los músculos principales de la zona de la espalda. Para ello hemos elegido el remo con barra. Vamos a hacerlo y ahora os explico por qué. Estamos trabajando el lumbar, está subiendo los hombros hacia arriba, por lo tanto toda la zona del trapecio, infraespinoso y demás está trabajándolo y por supuesto al llevar los codos para acá está trabajando también la zona del dorsal. Prácticamente los músculos principales de la espalda, trapecio medio, trapecio inferior, por supuesto hombro posterior, dorsales, infraespinoso, incluso romboides, lo estamos trabajando, por lo tanto es el ejercicio que yo considero más completo. Como ejercicio para hombro vamos a meter un ejercicio multiarticular, es decir, que trabajen los codos y los hombros a la vez, ¿vale? Y que vaya a involucrar hasta cierto punto las tres cabezas del hombro, cosa bastante complicada. Estamos hablando de un press, pero lógicamente el press, el problema que tiene es que trabajamos mucho la cabeza anterior, la cabeza media solo va a trabajar como estabilizadora y apenas va a trabajar la cabeza posterior. Pero es que no tenemos otro ejercicio que realmente trabaje en todas las cabezas a la vez. Entonces, para eso hemos elegido un press. En este caso lo hemos elegido militar, con la idea de poder trabajar con más peso que a lo mejor podríamos hacerlo con mancuerna. Adelante. Evitar trabajar con la barra por detrás de la cabeza por ser bastante lesivo para la zona cervical. Como ejercicio para bíceps vamos a elegir el curl de barra, donde los codos están alineados al tronco. Si estuvieran atrasados trabajaríamos más la cabeza larga, si estuvieran más adelantados trabajaríamos más, incidiríamos más en la cabeza corta del bíceps. Para ser una cosa homogénea, para que trabaje todo por igual, hemos elegido el curl de barra de pie, más o menos los brazos que bajen rectos, para que trabaje el bíceps en su totalidad. El ejercicio elegido para tríceps va a ser el press francés, pero vamos a hacer una pequeña variante. Vamos a subir ligeramente el banco
Y la barra la vamos a llevar no a la frente, sino un poquito más atrás. ¿Para qué? Para que la cabeza larga del tríceps entre más en funcionamiento. Si nosotros lo hiciéramos un press francés normal, seguramente el brazo lo tendríamos aquí. De esta manera vamos a llevar el codo más atrás, la cabeza larga del tríceps que se inserta aquí va a estirarse más y podrá trabajar en mayor medida. De esta forma los codos van a sufrir bastante menos, pero aseguraros siempre de calentar bastante bien antes de empezar a meter un peso considerable en este ejercicio. Si hay un ejercicio rey de todos los ejercicios que podéis ver en el gimnasio, si podéis elegir, si tuvierais que elegir solo uno, seguramente, o yo os recomendaría la sentadilla. Es el ejercicio que involucra la mayor cantidad de músculos y aparte de eso los involucra de una manera bastante profunda. Fijaros de dónde partimos, dónde tenemos la fuerza, que es en el pie, y dónde tenemos la resistencia, que es arriba, ¿no? La barra la colocamos en el trapecio. Entonces, desde ahí, todo el cuerpo está en tensión, la parte posterior del tronco, el core por supuesto, cuádriceps, glúteo, femoral, gemelo está en tensión también. Por lo tanto, es el ejercicio que más nos va a agotar, el que más nos va a ayudar a crecer masa muscular y curiosamente el que más nos va a ayudar a quemar, porque lógicamente las calorías que vamos a gastar aquí durante el ejercicio y luego que vamos a necesitar para recuperar ese esfuerzo que hemos hecho va a ser inmensas, mucho más que cualquier otro movimiento. Por lo tanto, ejercicio básico, el número uno, aunque llaméis de la escuela antigua, para mí sigue siendo la sentadilla. Vamos allá. Para femoral, o mejor dicho, para isquiotibiales, vamos a buscar un movimiento en el que sea flexión de rodilla, ¿vale? Podríamos también hacer extensión de cadera, pero como vamos posteriormente a hacer un ejercicio para glúteo con ese motivo de extensión de cadera, vamos a incidir en la flexión. Entonces, hemos elegido el femoral tumbado. Podríamos haber elegido femoral sentado o igualmente el femoral de pie a una pierna. Pero bueno, por comodidad, pues hemos elegido este, no tiene otra razón. Para la parte posterior de la pierna, llámese glúteos y también isquiotibiales, ¿vale? Y ya aprovechando también vamos a trabajar los lumbares, vamos a hacer este ejercicio que es el peso muerto, ¿vale? Vamos a intentar retrasar la cadera para que el glúteo sea el músculo principal junto con los isquiotibiales, ayudado por supuesto del lumbar. Por supuesto también el trapecio, parte alta de la espalda también va a trabajar, quizá en menor medida. Pero centrémonos, glúteo, isquiotibiales y en menor medida lumbar. Para trabajar las pantorrillas vamos a centrarnos sobre todo en el músculo del gastrocnemio, no tanto en el gemelo, que haríamos gemelo sentado, sino un gemelo de pie en el que vamos a trabajar el gastrocnemio, tanto la parte interna como la parte externa. Gemelo de pie, vamos allá. Lo que vamos a hacer es no estirar del todo las rodillas, dejarlas ligeramente flexionadas y hacemos una pequeña parada abajo antes de subir arriba del todo. Correcto. La fuerza de rebote que podemos tener al tener parado ahí el pie lo vamos a evitar.
Para hacer abdominales vamos a trabajar un ejercicio en lo que hagamos elevación de cadera, encogimiento de troncos a la vez, es decir, le vamos a acercar el esternón al pubis, pubis al esternón. El movimiento que considero que es bastante efectivo para eso sería aquí, tumbados, elevamos la cadera a la vez que elevamos el tronco, juntamos, acercamos los dos puntos, esternón al pubis, pubis al esternón y abrimos. Volvemos a juntar, volvemos a abrir. Bueno chicos, espero que este vídeo os haya servido para coger ideas si queréis hacer un full body, el por qué las queréis hacer y bueno, ya veremos, espero que no te hayas cansado mucho en este nuevo vídeo. Acordaros de que si tenéis cualquier pregunta, cualquier sugerencia que queréis que expliquemos en próximos capítulos, debajo en comentarios escribirlo, ¿de acuerdo?